Esta es nuestra nueva familia. Descendientes directos de los árabes de las ciénagas del Golfo, penetrando en los desconocidos territorios de Alemania. Pero la tierra en la que se adentran no está vacía. Otros estuvieron allí antes que ellos. Los neandertales han sido dueños de Europa durante más de 250.000 años. En 1856, en el Valle de Neander, en Alemania, unos canteros estaban extrayendo lodo de un lugar que acababan de volar, cuando descubrieron unas costillas, parte de una pelvis y huesos de los brazos y los hombros de un animal grande parecido a un ser humano, y pensaron que era el esqueleto de un oso. Posteriormente, los científicos creyeron que se trataba de un antiguo salvaje del norte que había aterrado a los ejércitos romanos. El profesor Chris Stringer es un experto en neandertales y su mundo. Estas personas fueron conocidas como neandertales. Se convirtieron en el centro de un debate sobre la evolución humana, sobre si era posible que aquellas personas fueran nuestros antepasados o si representaban una extraña derivación de la evolución humana. Aquí tengo un cráneo más completo que el que encontraron en el Valle de Neander, en Alemania. Este fue hallado a principios del siglo pasado en Francia y nos muestra muy bien el aspecto de la cara y la cabeza de los neandertales. Hay un marcado arco superciliar por encima de las cuencas de los ojos. La cara es muy alargada y tiene una enorme nariz. No hay mentón en la mandíbula inferior. Y ahora pensamos que es posible que los neandertales estuvieran adaptados al frío. Evolucionaron en Europa durante miles de años en condiciones más frías que las actuales. Y eso les modeló el físico. Eran bajos y rechonchos, de constitución muy fuerte. Y esta nariz podía ser parte de un mecanismo para inhalar aire frío y seco. Los neandertales fueron frecuentemente considerados unos brutos de pocas luces, pero no lo eran. Eran totalmente humanos. Su cerebro era tan grande como el nuestro. Creo que los neandertales eran una especie distinta a la nuestra. Una especie muy próxima a la nuestra. Una especie hermana. Una especie con la que compartíamos antepasados hace solo medio millón de años, tal vez. Así que, en ese sentido, los neandertales eran totalmente humanos. Estaban 10 veces más próximos a nosotros que los chimpancés. Si se mezclaron con los humanos modernos, sus genes se han extinguido. No hay indicios de su presencia en nuestro mundo. Al cabo de 10.000 años, los neandertales estaban ya extinguidos. Los humanos modernos borraron todo rastro de sus rivales y ocuparon el espacio que dejaron. El motivo de su desaparición no está claro. Vivieron al lado del hombre moderno durante miles de años, pero es probable que al final los neandertales no pudieran adaptarse lo bastante rápidamente al nuevo mundo y a sus nuevos e ingeniosos rivales. Los neandertales utilizaban el cuerpo para intervenir en la naturaleza. Los modernos humanos utilizaban el cerebro. Bueno, pues ya vemos un poco de cómo nos los pintan, ¿no? Estos neandertales al principio los veían como lo que describimos, ¿no? Los salvajes, los tontos, con pocas luces, que dice, y los están acabando de definir como casi humanos, o incluso completamente humanos, pero de una especie diferente. Entonces, esto no cuadra nada está cuadrando con el tema neandertal, y durante un tiempo se dice una cosa, durante otro tiempo se dice otra. Nos describen el cráneo de neandertal con una cara de tal manera, los ojos de otra manera, pero es que no hay gente en este mundo que tenga la cara distinta a otras personas. ¿A qué no todos somos iguales? Pero esto no quiere decir que no seamos todos humanos. Entonces, ¿por qué tenemos que coger un fósil y decir que eran de una manera? Porque se parecían o no se parecían a nosotros en otra manera físicamente. Y acaba diciendo el Señor que los neandertales se extinguieron porque usaban su cuerpo sobre la naturaleza en lugar de su mente o su cabeza como nosotros. Básicamente lo que está diciendo es que los neandertales eran más tontos que nosotros y se extinguieron por esto, porque no eran inteligentes como lo somos nosotros, entre comillas, lo diría yo, porque siguen habiendo muchos humanos con muy poca inteligencia, en mi opinión. Pero los neandertales podrían haber sido, y seguramente fueron, pues humanos como nosotros, pero como dice el vídeo, se adaptaron a un clima y su físico cambió un poco para adaptarse a ese clima.
Esto es totalmente posible. Pero no quiere decir que no fueran humanos, o que fueran otra especie, o que fueran un eslabón perdido o algo así, como se dijo alguna vez. No, simplemente una variación de una persona normal o no tan normal. Cada uno es a su manera. Pero bueno, vamos a continuar. La evidencia fósil que representaría el modelo de la EVA mitocondrial nunca ha sido firme. La evidencia genética a favor de la EVA mitocondrial siempre ha sido controvertida. Pues las dos evidencias que teóricamente afirman o se basan esta teoría de la EVA mitocondrial no son claras. Y ahora lo analizaremos para que todo el mundo lo vea y lo pueda entender. Vamos a ver la evidencia fósil. Nos dice, si la evolución humana fuera correcta, los fósiles deberían seguir una línea evolutiva, ¿no? De los Australopithecus, en teoría los más primitivos, a los Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, que serían los más modernos. Y si la evolución humana fuera correcta, esperaríamos que el registro fósil seguiría fielmente la secuencia morfológica y tiempo acordado por los evolucionistas. Pero no es así. La evidencia fósil no es así. ¿Vale? O sea, los fósiles no están ordenados de más primitivos a más modernos según su semejanza o según su datación. Ni siguen ninguna línea de más simples a más complejos. Esto no es así, y esto supone un grave problema para los evolucionistas, porque ellos lo pensaron una vez y basaron su teoría en esto. Pues no es así. Incluso, y si lo fuera, dice, aunque la evidencia fósil siguiera una supuesta línea evolutiva, que no la sigue, pero imaginemos por un momento que la sigue, nos dice, uno de los grandes problemas en biología evolutiva es el de cómo se producen las grandes transformaciones anatómicas que dan lugar a organismos radicalmente diferentes de sus antepasados. Esto nos lo dice un evolucionista. Gran problema, ¿cómo se transforma una cosa a otra? Pues gran problema, porque no se sabe, y es ficción, y nunca se puede demostrar, ni se podrá demostrar, ni a ninguna prueba. Y incluso, dice aquí, la mujer de Richard Leakey, ese paleoantropólogo famoso, nos decía, puede que nunca sea posible decir exactamente qué evolucionó a qué. O sea, nunca. Es posible que nunca podamos decir qué evolucionó a qué, porque nada evolucionó a nada. Esto es lo que pasó realmente. Pero bueno, seguimos. Aunque la evidencia fósil siguiera una supuesta línea evolutiva, el hecho de que los objetos puedan ser ordenados en una secuencia evolutiva no prueba que tengan una relación evolutiva o que cualquiera de ellos evolucionara de los demás, ¿no? Esto de la interpretación de más simple a más complejo, esta secuencia evolutiva que se han montado, esto lo puedes hacer con cualquier cosa. En esta imagen vemos diferentes sombreros y gorras. Pues estos también se puede ordenar de los más simples a más complejos o los más evolucionados. ¿Es real esto? No, esto es algo que se montan las personas y no quiere. Esto lo puedes hacer con cualquier cosa que se parezca un poco a tu vista, se parezca un poco simple a algo más complejo, pero no quiere decir que esto es lo que pasó, que se transformó uno en otro. Esto no es así. Dice, las semejanzas o diferencias no sirven para ordenar y clasificar los fósiles. ¿No? Esto ya lo vimos. Esas semejanzas o diferencias que habían servido para ordenar y clasificar los fósiles, esas pseudociencias, como la anatomía comparada, la fisionomía o la craniometría, esto no sirve para ordenar nada. Lo único que sirve es para crear desigualdad, y en nuestro caso desigualdad entre humanos que llevó a racismo y a muerte de muchas personas. Cuidado. Ya vimos cómo se habían inventado estos eslabones, estos seres raros que dicen que eran antepasados nuestros,
todo lo que se necesitaba en un fósil es que tuviera los caninos pequeños y la creencia que era un homínido. Todo lo demás ya venía como un pack completo, ¿eh? ¿Os acordáis de esto? Pues aquí tenemos libros actuales de evolucionistas que nos lo dicen. Caninos pequeños y muelas grandes, los Australopithecus. Pues las cosas no han cambiado mucho, ¿eh? Desde entonces. Caninos pequeños son los dientes, unos dientes que, bueno, vemos aquí en color azul. ¿Por qué caninos pequeños se referiría a los Australopithecus? Porque, claro, los caninos del orangután y del gorila vemos que son bastante largos, puntiagudos, y los caninos que ellos suponen que es de una Australopithecus son más pequeños. Bueno, pero es que estos caninos también podrían ser de un humano, no hace falta que sea de una forma extinguida o de un antepasado nuestro medio humano, medio simio. Pero bueno, vamos a seguir. Evidencia fósil, métodos de datación. Ya vimos que habían dos tipos, los relativos y los absolutos. Y los relativos básicamente es que los diferentes niveles estratigráficos nos muestran que los fósiles no están ordenados de más primitivos a más modernos, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en los mismos niveles que se encontraron unos fósiles, se encontraron otros que eran de un supuesto eslabón más moderno, o un antepasado más moderno, ¿no? Entonces, nada, métodos de datación relativos no son fiables, y los absolutos ya vimos que tampoco. Contar átomos y medir ritmos actuales de desintegración puede ser ciencia, pero las conclusiones de los métodos de datación absoluta surgen de un contexto plagado de suposiciones. Esto lo analizamos en la segunda parte de las conferencias, y de la misma manera que en ese contexto no eran correctos, en la evolución humana estos métodos tampoco lo son. Y ya vimos incluso que estos métodos de datación son usados por los evolucionistas como más les conviene, ¿no? Esa noticia, la datación, una nueva datación dobla la edad de los fósiles de la cima de los huesos. Una nueva datación, siempre van datando dependiendo de un poco qué data les conviene para esos fósiles, ¿no? Si esos fósiles les interesa que tengan una datación de tantos años, pues bueno, los analizamos, los datamos, y si no nos gusta esa datación, vamos a hacer otra que nos diga lo que estamos buscando. Y esto es lo que va pasando. Y esto está en una noticia, ¿eh? En periódicos lo podéis encontrar, muchas veces salen estas noticias. Y excusas para ellos, que es la contaminación, que es el no sé qué, que es el no sé cuántos. Ya, pero es que estamos así desde hace 100 años con estos métodos. Es que no hay nada fiable. Se usan dependiendo de cómo les conviene. Y esto es una realidad, ¿eh? Evidencia fósil número 3. Ya hemos visto, si la evidencia fósil siguiera una supuesta línea evolutiva, los fósiles de aspecto más primitivos serían datados como más antiguos, y los fósiles de aspecto más moderno serían datados como más modernos, ¿no? Esto sería un poco lógico, pero es que no es así. Dice, el aspecto, o sea, la semejanza de los fósiles y la datación de los fósiles no coincide. Fósiles de semejanza moderna han sido datados como antiguos y viceversa. Fósiles de semejanza antigua se han encontrado junto a fósiles de semejanza moderna, indicando que habrían vivido en la misma época. O sea que los fósiles han estado repartidos un poco por todas partes, no han seguido ningún orden, supuestamente, evolutivo. Aquí más referencias, nos comentan todo esto que estoy hablando, está aquí un poco en artículos de libros. 2 especies habrían convivido, habrían coexistido, cuando tradicionalmente se pensaba que sería una sucesión lineal, posiblemente vivieron al mismo tiempo en el mismo sitio. El Homo sapiens, Neandertal, ellos eran parte de la misma población, viviendo aproximadamente al mismo tiempo. Los humanos verdaderos ya vivían antes de los Australopithecus, de que los aparezcan en el registro fósil. Entonces, aquí ya teníamos, los evolucionistas tuvieron algunos problemas.